Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, la Justicia Social, nos acompaña desde Ciudad de México. David, muy buenas noches, bienvenido. Los saludo vía telefónica por ahora. Buenas noches. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. David, ¿cómo es que han llegado, por lo menos se calcula, dicen las autoridades locales, 13,000 personas, la mayoría de ellas haitianas, a este lugar de la frontera entre México y Estados Unidos? Mira, sobre todo porque se han dado un fenómeno de flujo migratorio a partir, digamos, innovador en México. Tradicionalmente se presentan los flujos migratorios sobre todo de centroamericanos, personas centroamericanas, que cruzan desde el sur del país, desde la frontera de Chiapas y la frontera de Tabasco, dos estados de México que están al sur, que colindan con Tabasco, con Guatemala, perdón. Se han generado durante muchos años flujos migratorios hacia el norte, sobre todo particularmente de personas centroamericanas, a raíz de pues uno de los tantos sismos, de los tantos temblores dramáticos que han ocurrido en Haití hace 4 o 5 años. Comenzaron muchas de las comunidades haitianas a migrar hacia Centroamérica con la intención de sumarse, perdón, de sumarse a estos flujos migratorios precisamente para poder llegar hacia los Estados Unidos. Llegó un momento en el que fue tal el nivel de personas que estaban demandando el ingreso a México del lado guatemalteco, que lo que hizo la autoridad guatemalteca fue pues dejarlos, empujarlos, por así decirlos, hacia la frontera mexicana. Estos grupos estuvieron concentrándose durante varios meses, hace 3 o 4 años, en el sur de México, y se hizo un corredor migratorio para llegar hasta Tijuana. En Tijuana, al norte de México, en la frontera con Los Ángeles, digamos con California, se hizo una especie de asilo humanitario para cientos de personas, miles en ese momento, se calculaba que eran unas 5,000 personas haitianas que estaban en solicitud de refugio con Estados Unidos. Esa fue la primera crisis, digamos, el primer gran impacto de estos flujos migratorios de personas haitianas. Ahora viene este segundo flujo, esta segunda crisis, perdón, con estos grandes flujos migratorios también, y lo que está pasando es que se están concentrando igualmente, se están ahora concentrando en el sur del país, igual en el estado fronterizo de Chiapas, y muchas de estas personas han evadido los controles migratorios que está establecido México y han llegado al norte precisamente utilizando estos corredores de flujos migratorios centroamericanos y llegaron a la frontera norte en el lado de Coahuila. Se han asentado efectivamente en el río, en esta comunidad colindante con Texas, y bueno, estamos viviendo ahora una crisis humanitaria tanto en el sur de México, en Chiapas, como en el norte, en Coahuila, y en el sur de Texas, donde literalmente se están aglutinando miles de personas haitianas en solicitud de refugio, en solicitud de asilo, y en unas condiciones, bueno, ustedes han transmitido las propias imágenes, en unas condiciones que están siendo tratados de forma inhumana. De acuerdo, de hecho, David, ahorita lo estoy viendo, teníamos las imágenes, mientras usted nos estaba narrando cómo se da este segundo flujo migratorio. Es que son más de 13,000 personas que entonces han tomado distintas rutas del continente cuando salieron de Haití para llegar a esta zona de la frontera entre Estados Unidos y México. No ha sido una sola ruta migratoria, David. No, han sido diferentes rutas, y eso incluso pese a que el gobierno mexicano ha adoptado una política pues bastante extraña, pensando que es un gobierno emanado de principios de izquierda, que no es de izquierda en la práctica, pero tiene emanado de principios de izquierda. Ha adoptado una política migratoria muy restrictiva, muy violenta en muchos casos, para impedir que estos flujos migratorios sigan en su camino hacia el norte. Desde la época de Donald Trump, en donde exigía incluso que se fortalecieran o que fueran más enérgicos estos controles migratorios, y ahora con Biden, estos controles migratorios establecidos por México dentro del país, sobre todo en la zona del sur-sureste, pues hemos presenciado y hemos vivido escenas también dramáticas de abusos policíacos, de golpes, de detenciones en contra de las personas migrantes. Y entonces
A pesar de estos controles represivos, se lograron muchas personas literalmente filtrar al interior de México y pues seguir con su camino hacia el norte, porque al final lo que ellas y ellos están buscando es mejores condiciones de vida, que no las lograron tener en Haití, no las lograron conseguir en Guatemala, tampoco lo lograron conseguir en México, y pues el camino final, el destino final es Estados Unidos, pero pues el tratamiento que han recibido estas personas en estas condiciones de crisis, en esta condición de extrema pobreza, en esta condición de enfermedad y de vulnerabilidad, no ha sido por ningún lado que se le vea una condición humanitaria de ninguno de los países por donde han atravesado. La verdad es que están siendo revictimizadas. Reitero a nuestra audiencia que mientras conversamos con nuestro invitado, con David Peña, teníamos las imágenes que han despertado una profunda indignación, porque es la criminalización del migrante que anhela llegar a Estados Unidos para buscar una mejor vida. ¿Cuánto en el marco del derecho internacional de los refugiados se está violando allí, David? Mire, yo creo que partimos de la imagen esta que ha sido dramática del hombre blanco a caballo lazando literalmente a un hermano haitiano en esta revivencia, digamos, de la etapa de la esclavitud y de la guerra de secesión en Estados Unidos. Yo creo que esa imagen es muy simbólica. La política que está teniendo el gobierno de Biden es igual, quizás hasta peor que la que tenía Donald Trump, porque quizá Donald Trump lo externaba públicamente, tenía un repudio hacia la migración, hacia los flujos migratorios. Y Biden no tiene este discurso públicamente, pero hoy la omisión que tuvo en el pleno del seno de Naciones Unidas, hablando otra vez, criticando a Cuba, Venezuela, Myanmar, a todo el mundo, y sin ver lo que está pasando en su propio territorio. Incluso el gobernador tejano, que es un gobernador republicano, que es importante señalarlo, ha solicitado una declaratoria de emergencia para el sur de Texas precisamente porque no tiene la capacidad para albergar, para dar alimento, para dar asilo a estas miles de personas que se están reuniendo en esta zona del río. Hoy veía algunas notas donde las propias autoridades de Texas, las estatales de Texas, están llevando a las personas a asilo, están llevando para que se bañen, para que se cambien de ropa, en una absoluta ausencia por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden. Entonces, ahí quien tiene que asumir la intervención para darles asilo, protección, refugio, es el gobierno federal, es decir, el gobierno que encabeza Biden, no los gobiernos estatales. Y miren que el gobierno estatal republicano de Texas no se caracteriza tampoco por ser un gobierno muy sensible con la migración, pero este caso está adquiriendo ya dimensiones críticas, dimensiones dramáticas de refugiados, de personas refugiadas, que que amerita una intervención extraordinaria y amerita una lógica de coordinación tanto entre las autoridades estatales de Texas, las autoridades estatales de Coahuila, que es el estado mexicano que colinda con Texas, las autoridades nacionales de México y las autoridades nacionales de los Estados Unidos, y lamentablemente no estamos viendo que esta coordinación exista. Incluso ni siquiera ameritó 1 minuto o 30 segundos de mención en el seno de las Naciones Unidas. Ni una palabra dijo de esto en su discurso, que además fue de los primeros en la mañana de este martes allí en la Asamblea General de Naciones Unidas por parte de Joe Biden. Ni un poquito de humanidad con respecto a esta situación tan dramática. Ahora, con respecto a la ilegalidad de las deportaciones en caliente, porque también han salido desde el pasado domingo varios vuelos que salen desde Estados Unidos hacia Puerto Príncipe, también llenos de haitianos, en donde además el primer ministro interino de Haití ha pedido un poco de eso, de humanidad para sus connacionales. La ilegalidad entonces en el marco del derecho internacional del refugiado, ¿de qué sirve esto que se ha firmado por la mayoría de naciones del mundo? Mira, yo creo que hay los principios para atender a las personas en solicitud de refugio están siendo violadas tanto por México como por Guatemala como por los propios Estados Unidos. Una condición es que si una persona solicita o hace un trámite pidiendo una condición de refugio o de asilo, el país al que está ingresando, el país al que está llegando, tiene que procesar esa solicitud, ver esas condiciones
y mientras se procesa esa solicitud, dar albergue. David, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, David Peña, abogado del Grupo de Acción por Derechos Humanos, la Justicia Social, con nosotros desde Ciudad de México, a propósito de eso que ustedes están viendo en pantalla, que le ha dado la vuelta al mundo y ha despertado una cantidad de reacciones, de rechazo, de indignación, porque se trata del crimen en contra de todos estos refugiados. Se calculan por lo menos que están llegando por estos días 13.000 personas. No la mayoría son haitianos, también hay otros de naciones centroamericanas. En el segundo flujo migratorio, de acuerdo a lo que nos estaba contando nuestro invitado, un experto en toda esta situación, y desde el lado mexicano, hablando acerca de una cosa que es absolutamente ilegal, las deportaciones en caliente. Según el derecho internacional de los refugiados, no está permitido ni siquiera volver a una nación que no sea la propia si no se tiene la seguridad para la supervivencia, mucho menos a la de dónde salió, en este caso sería Haití, porque se puede padecer de violencia o de pobreza. De allí que todos estos migrantes estén esperando ingreso en calidad de asilo a Estados Unidos. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos tenía una reunión en la víspera con el gobierno de México a través de los cancilleres, del lado de México Marcelo Ebrard y del lado de Estados Unidos el secretario de Estado Antony Blinken, buscando una solución a lo que han llamado el fenómeno de la migración en este lado del mundo. Sin embargo, está clarísima que la crisis persiste y ahora se ha agudizado. David Peña de nuevo con nosotros. David, ¿me escucha? La llamada. Sí. Me quedé justo señalando esta parte de las obligaciones internacionales. Cuando se hace una solicitud de asilo, una solicitud de refugio, el país al que está ingresando la persona la persona solicitante, tiene la obligación no solo en términos internacionales de tramitar esa solicitud, de analizar la pertinencia de la solicitud, sino sobre todo de ver las condiciones personales o las condiciones individuales de quien está haciendo esa solicitud. Mientras este proceso avanza, mientras este proceso se tramita, el Estado que recibe a la persona solicitante tiene la obligación también de velar por su integridad, de darle protección y asilo en términos generales hasta que se determine su situación política, digamos, en cuanto al ingreso a este país. Lo que está pasando en Estados Unidos es que utilizando una enmienda, un decreto presidencial de la era de Trump que estableció mientras estaba la pandemia, se omiten muchos de estos pasos o se evitan estos pasos de la norma internacional en materia de refugiados y de asilo, y lo que hacen son estas deportaciones en caliente. Estas deportaciones, así como llegan las personas, están un par de días y están haciendo vuelos directamente de deportación a sus países. En términos estrictamente del derecho internacional, eso se llama retorno asistido. Ese retorno asistido está contemplado en la legislación internacional, en las obligaciones internacionales, es decir, cuando hay personas que no cumplen con los requisitos para poder ingresar al país y no solicitan asilo, o bien se les negó el refugio, el asilo o el refugio solicitado, se concentran por grupos grandes y se hace este retorno asistido, es decir, charters, vuelos especiales para trasladarlos a su país de origen. No está pasando así en el caso de las personas haitianas, porque muchas de ellas no están ni siquiera tramitando sus solicitudes o no han sido resueltas sus solicitudes de asilo y de refugio y sin embargo están siendo deportados a Puerto Príncipe con las propias condiciones de inestabilidad que vive Puerto Príncipe, de violencia y bueno, con las condiciones de pobreza extrema que se viven en buena parte de Haití y de la cual salieron huyendo precisamente estas personas. Entonces, ahí hay una contradicción, es como si no se entendiera la dimensión del drama que están viviendo miles de personas, miles de haitianos y haitianas que se están moviendo hacia los Estados Unidos y simplemente lo que hacen es evadir el problema sin cumplir con estas obligaciones internacionales y deportarlos. Incluso se documentó algunos casos de deportaciones a México, que no tenía nada que ver, digamos, como tercer país. Empezaron a hacer charters de Texas al sur de México para regresar a los haitianos al sur de México, ni siquiera para ser trasladados con este retorno asistido a su país, lo que representa desde luego una violación más
a estas normas internacionales en materia de migración, de protección, de asilo y de refugio. Un verdadero drama humanitario toda esta situación de los migrantes que de una vez se les criminaliza por eso, por salir de su país en busca de un mejor futuro. Muchísimas gracias, David, por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, seguimos en contacto. Hasta Claro luego. que sí, muchas gracias.